tal estáis? Os saludo con mucho amor, mucho cariño y aquí estamos otra vez cuando tengo momentos de libres, adecuados para compartir con vosotros, aunque sea para saludar. ¿Qué tal estáis? ¿Os estáis cuidando? ¿Os estáis mimando? ¿Vivís conscientes qué es lo que cuenta en la vida? ¿Os estáis mimando? Eso es amarte, ¿no? ¿Lo estás haciendo todavía? Si no lo estás haciendo, te has olvidado. Lo tienes que hacer. Amarte, mimarte, cuidarte. Mucho, 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 muchísimo. Y sobre todo, vivir consciente y no seguir la masa, sino ser tú mismo. Ser tú mismo, tú misma. Eso es lo más importante, eso es lo que cuenta en la vida. Eso es lo que cuenta en la vida, chicos. Chicos, chicas, ¿me extrañáis? Yo os extraño muchísimo. Estamos luchando en la vida como tiene que ser, tomando acción. Siempre hay que luchar en la vida. Mientras estamos respirando, mientras estamos vivos, hay que luchar, hay que seguir en la vida. No importa la situación en la que estés en la vida, yo te animo a que tomes tú mismo las cuerdas de la vida, ¿no? Eso es muy importante. Aunque nos pasen cosas en la vida, hay que saber luchar y enfrentarte a esa situación y buscar una solución. Todo tiene una solución en la vida. Todo tiene una solución. Así que no te dejes llevar por las circunstancias de la vida y te entristezcas o te quedes en esa tristeza o te quedes en esa situación en la que no sabes cómo salir de ella. Hay que buscar soluciones, hay que buscar las personas adecuadas con las que tienes que hablar, personas de confianza, seres humanos con los que tú tienes confianza y saber lo que tienes que hacer. Al final tú eres el mismo o misma persona que tiene que tomar una decisión, pero primero hay que tomar el tiempo de reflexión. Hay que reflexionar sobre la situación. No hay que dejarse llevar por la situación, sobre todo una situación negativa. Eso nos pasa a todo el mundo. Si alguien te dice, bueno, a mí me va siempre de pipa o de pipas, eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Nadie en la vida, no hay ningún ser humano por el que no ha pasado por circunstancias de la vida difíciles o tristezas o pérdidas o alguna cosa que querías y no ha salido como tú esperabas en la vida, o una relación que se rompió, un divorcio, o alguien que tú amabas o te ha dejado y ya está amando al otro o a la otra. Esas cosas pasan, chicos, esas cosas pasan en la vida, pero hay que enfrentarse como un valiente, como un guerrero que va a la guerra, porque es una guerra espiritual la que estamos pasando en la vida. Son guerras espirituales que nos están moldeando, que nos están enseñando. Cada situación aprendemos de ella. Si no aprendemos nada de ella, entonces nos vamos a caer en la misma situación. Nos va a pasar lo mismo, peor. Porque de eso se trata, que cuando tú te pase algo en la vida, tienes que preguntarte qué es lo que he aprendido de esta situación. ¿Qué es lo que este ser humano con el que me pasó esto, qué es lo que me ha enseñado? Son enseñanzas. Cada ser humano que se nos presenta en la vida por corto o largo tiempo son enseñanzas de las que tenemos que aprender para avanzar, para crecer espiritualmente, porque el físico ya crece y se envejece. Eso es normal, es un abrigo que cambia cada vez de forma, de color, que es nuestro cuerpo físico. Y lo necesitamos, por eso estamos vivos. Lo necesitamos para experimentar esta vida en la que estamos, que es maravillosa. La vida es maravillosa, aunque pasemos por momentos difíciles,
en la vida no importa. La tienes que aceptar. Tenemos que aceptar esa situación. Tenemos que abrazarla. Voy a disminuir el calor porque tampoco quiero estar en una sauna. Hace un frío, chicos. Un frío. Yo ya estoy acostumbrada. Cuando te abrigas bien no te pasa nada. Ya me ves. Muy bien abrigada. Y bueno, eso es lo que yo os quería decir. Lo que quería compartir con vosotros, chicos. Todas son enseñanzas en esta vida. La vida es maravillosa y merece la pena de ser vivida porque hemos venido a aprender, a crecer, aprender y crecer. Y cada vez que te pase algo en la vida tienes que preguntarte qué es lo que he aprendido de esta situación, qué es lo que me enseña. Y yo, este ser humano que se me pasó por la vida y muchas veces echamos la culpa siempre a lo mejor al otro, ¿no? Pero es una acción mutua, es un intercambio mutuo lo que está pasando en nuestra vida. Cuando nos pasan cosas es cuando estamos en contacto con un ser humano. Hay que guerrear, hay que saber cómo enfrentarse a la vida. Cuando nos pasan cosas tenemos que aceptar. Tiene que haber una aceptación. Mientras tú la estás rechazando, ese dolor, estás rechazando esa, ¿cómo se dice? Un rechazo, estás rechazando cualquier cosa la que tú estés, un divorcio, una separación, cuando estás rechazando, cuando tú tienes a alguien o a lo mejor esa persona se fue con el otro, con la otra, o como se dice, tenemos que aceptar esa situación, no importa qué situación sea, tenemos que abrazarla y hablar con ella. Así te va a ayudar a curar tu herida, porque tú eres el único que puede curar tu herida. Claro que necesitamos a alguien con quien sacar la basura de adentro. Necesitamos a un ser en el que confiamos y hablar y sacar la basura de adentro. Hay que sacarla. Así te vas a sentir más ligero, te vas a sentir apoyado. Y eso también te va a ayudar. Te va a ayudar. Y no dejes las cosas en ti mucho tiempo. Cuando hay cosas que ya te molestan o que las cosas de las que no te sientes bien, hay que procurar de expresarlas por afuera. No hay que dejarlas siempre en tus adentros, porque eso te va a enfermar. Las emociones son las que causan muchas enfermedades, enfermedades físicas, enfermedades emocionales. Chicos, hay que saber cómo cuidarse, hay que saber a quién dirigirnos en nuestra vida, porque no cualquier ser humano le podemos confiar, y sobre todo cosas íntimas nuestras, cosas privadas, hay que saber a quién contarlas. Alguien en la que confiamos verdaderamente. Una verdadera amistad, porque la amistad es no solamente para reír o para pasarnos el tiempo bien o agradable, sino también son esos seres humanos que también cuando tenemos dolores, tristezas, pérdidas, en el que podemos confiar. Un ser humano en el que podemos confiar al 100% y expresar nuestro dolor. Yo he llegado ahora a donde he tenido que llegar. Tengo que traer cosas cuando estoy libre. Hay que aprovechar el tiempo. Todavía estoy con mi casa, que hago cada vez poco a poco. La arreglo poco a poco, yo misma, porque quiero arreglarla como a mí me dé la gana. Y eso es lo que importa, chicos. Hay que ser tú mismo, tú misma. Bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros. Como tenía ahora un momento, a ver, sí, casi 10 minutos de grabación. Cuando tengo, chicos, un momento libre, no es que no salga, digamos, editar, hablar con vosotros ahora. Tengo mucho que compartir con vosotros a través de mis propias experiencias de vida. Sobre todo personas que no tienen mucha experiencia. A vosotros me dirijo, a vosotros o vosotras que sois todavía jóvenes y que estáis aprendiendo
of course, tienes que experimentarlo por ti mismo, por ti misma. Muchas veces sí escuchamos a alguien, pero porque yo he pasado también por esa fase. Escuchas, pero a lo mejor no lo comprendes del todo, o dices, bueno, déjamelo hacerlo a mi manera. Y algunas veces nos tenemos que chocar muchas veces o caer muchas veces antes de realizarnos de que hay algo que cambiar en nuestra vida, hay algo que hacer de una manera diferente. O, por ejemplo, cuando se nos presentan seres humanos en nuestra vida con los que tenemos que a lo mejor convivir o acompañar, entonces pasan cosas, ¿no? A lo mejor hay seres humanos de los que tienes... cuando hay seres humanos en tu vida que te molestan cada vez, muchas veces, eso quiere decir que tienes que tomar una medida, hay que hacer algo para a lo mejor distanciarte de esa persona. Y después te sentirás mejor, te sentirás libre, te sentirás más cómodo. Muchas veces tenemos que separarnos o, como se dice, tomar distancia de seres humanos con los que a lo mejor hemos convivido un largo tiempo o a lo mejor que los conocemos desde mucho tiempo y les tenemos un cariño, aunque a lo mejor nos molestan. Pero muchas veces cuando hay más molestia que comodidad, que entonces tenemos que preguntarnos, ¿tengo que seguir con este ser humano, sí o no? Porque muchas veces tenemos que tomar una decisión en nuestro bien. Y no es egoísmo, es solamente protegerte a ti mismo o a ti misma. Esto no es egoísmo, aunque lo parezca, porque el ser humano de afuera va a pensar lo que quiera de ti. Pero I don't care. ¿Y a ti qué te importa lo que va a pensar el otro? ¿Qué te importa? El otro que piense lo que quiera, que diga lo que quiera. Tú tienes que tomar una decisión por lo que tú te vas a sentir mejor. Y puede ser un familiar, un amigo, una amiga, un compañero, un colega. Puede ser de todo, pero tú tienes que tomar una decisión por lo que tú tienes que pensar, me va a hacer bien. Aunque sí, vas a sentir dolor también. Y eso es un proceso por el que tienes que pasar para sanar ese dolor y dejarlo y soltarlo. Bueno, chicos, me voy a alargar como un papagayo y las tiendas hoy se van a cerrar tempranito, así que y ahora ya es oscuro, ya es de noche otra vez. Hace unas horas nos levantamos y ahora es de noche. Vamos a volver a la camita a dormir otra vez. Un besotón, mucho cariño. Yo os comparto esto con mucho amor y ojalá te ayude en algo. Si es así, dame un like. Compártelo con tus seres queridos, con cualquier ser humano con el que tú crees que esto le va a ayudar de algo para avanzar en la vida, porque todas son experiencias que vivimos por las que tenemos que pasar en la vida, así para volvernos cada vez más fuertes y aprender y crecer. Inscríbete al canal, que es gratuito, de esa manera me estás apoyando también a mí, y al mismo tiempo cuando yo edite algo te llega una notificación que yo he editado algo, y puede ser de interés, no puede ser de interés, eso depende, ¿no? De todas maneras, chicos, os deseo un día muy muy bendecido, que lo disfrutéis, que lo disfrutes solo o sola, que lo disfrutes con tus seres amados, seres queridos. Eso depende de tu situación, pero que disfrutes cada momento de la vida. Cada momento que tú te levantes por la mañana y respires, te das cuenta que estás respirando, que estás vivo. Y te miras en el espejo y dices, oh, todavía estoy aquí. Pues enjoy al máximo. Disfrútalo como si fuese el último día de tu vida. Un besotón. Bye bye. Si tenéis preguntas, cualquier cosa, una reacción, me encanta recibir, algunas veces recibo reacciones. Me encanta de leerlas, yo te voy a contestar también, si hay algo que contestar. Y si tienes alguna opinión de lo que yo estoy compartiendo contigo, me encantaría, chicos. Un besotón, bye bye, bye bye. Hasta muy pronto.